Desesperado. El escándalo de corrupción en el gobierno del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, generó una nueva renuncia en el gabinete presidencial. Andriy Yermak, el jefe de la oficina del presidente, ni más ni menos que la mano derecha de Zelensky, presentó su renuncia ante las revelaciones explícitas de su participación en un enorme entramado de corrupción por miles de millones de dólares. Zelensky aparece acorralado. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín, Alemania, comenzamos la transmisión número 298 de Demoliendo Mitos Charlas. Muchas gracias por acompañarnos y por favor ayúdennos, recuerden ayudarnos con el pulgar arriba, el like contra la censura, como así también a través de las suscripciones, las membresías y naturalmente también a través de nuestra cuenta de PayPal. Nos acompaña al otro lado de la pantalla y al otro lado de Europa, desde Madrid, España, el señor Fernando Moragón. Hola, Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Bien, solo simplemente añadir que si alguien quiere hacer donaciones de varios millones de euros, no tenemos ningún problema. Dicho esto, a ver, por aquí, bueno, es que esta Europa cada vez más decadente, más rancia, más lamentable, con unos políticos absolutamente idiotas. Supongo que ya habrás tenido ocasión de hablar de nuestra queridísima Kaja Kallas, diciendo hay que desarmar a los rusos y tal. Oiga, señora, que se ha equivocado, que los que van perdiendo son los ucranianos. ¿Cómo va usted a desarmar a los rusos? ¿Cómo le va a poner el cascabel al gato? Es decir, en fin, estas cosas delirantes, ¿no?, de Kaja Kallas, o diciendo, porque es que los rusos han atacado 19 países en los últimos 2 siglos. Todo el mundo diciendo, ¿qué 19 países? Cuéntenoslo, explíquenoslo. Es decir, más bien ha sido al revés. Pero bueno, no es que es verdad. La realidad nunca puede estropearte tu relato, tu narrativa. Eso es lo de menos. Pues en este lío estamos, los europeos están ahora mismo ya enloquecidos, desaforados, es decir, por supuesto, muertos de pánico porque se les acaba la guerra. Que se quedan sin guerra. Este es el problema. Y se van a quedar sin guerra porque, como ahora hablaremos detenidamente, dos de las posibles causas de colapso, hay más, pero bueno, están ahí ya, digamos, saltando chispas. Una es la militar y otra la política. Y como bien señalabas, la mano derecha de Yermak, Zelensky, digo, ay, no, perdón, que es al revés. No, es verdad, es decir, a ver, tal cual, Zelensky era la marioneta de Yermak. Yermak era el cerebro gris, era el que pensaba, digamos. De hecho, si mal no recuerdo, en su etapa de actor no político, es decir, vamos, cuando era actor a secas, era su productor. Con lo cual, el que dirige, el que controla, el que monta el tinglao. Bueno, pues Yermak se ha visto obligado a dimitir, o lo han cesado, según se mire, por las declaraciones que hizo. Pero ya entraremos ahora en esto. Y la caída de Yermak es pues algo así como si cayera, pues estoy pensando en algún paralelismo histórico, pero no se me ocurre decir algo así como si... mira, es algo así como cuando cayó Godoy. Carlos IV era lo de menos. Lo importante era Godoy. Es decir, que era quien se acostaba con la reina. Esto es conocido. Aquí el señor Andriy Yermak en uno de los muchos videos propagandísticos, en uno de los muchos videos propagandísticos difundidos por Ucrania a lo largo de la guerra, en el cual siempre aparece Zelensky secundado, ahí Zelensky a la izquierda, secundado por Yermak, aquí recibiendo a Keith Kellogg, que hasta hace poquito el representante estadounidense en Ucrania. Formalmente este señor aparecía en el mayor cargo por debajo del cargo de presidente, el cargo de jefe de la oficina presidencial, algo así como un jefe de gabinete de ministros, pero como remacha Fernando, para muchos en realidad este señor formalmente aparecía por
bajo de Zelensky, pero en la práctica parecía por encima de él, Fernando. ¿Cierto esto? Efectivamente, vamos, yo soy de los que pienso que realmente era el cerebro gris. Es decir, Zelensky no tiene muchas luces y quien dirigía todo el tinglado era Yermak, hasta el punto de que también no olvidemos, y luego también tendremos tiempo de hablar, de que aquí se juntan las luchas internas dentro del régimen ucraniano con las luchas externas con respecto al régimen ucraniano de sus patrocinadores, fundamentalmente de británicos y de norteamericanos. Yermak ha sido desde el principio el hombre de los británicos. Es decir, incluso cuando Zalaoni, que luego se cambió de bando, era el hombre de los norteamericanos, este era el hombre de los británicos. Con lo cual, es un golpe muy duro a la agenda de los británicos, que no olvidemos, no es la misma de los norteamericanos, y más ahora. Es decir, que esto tiene unas consecuencias tremendas, las vamos a notar, y no olvidemos que el que estaba negociando en los últimos tiempos, bueno, los últimos y los primeros, pero vamos, el que estaba negociando ya directamente con Marco Rubio, con uno, con otro y tal, era Yermak. La penúltima reunión, bueno, que tuvo Marco Rubio, no esta de ahora, sino una de las últimas, fue con Yermak, antes de cuando le presentó los 28 puntos, luego pasaron a ser 19, que si luego 22, en fin, ya no sabemos cuántos puntos hay. Pero bueno, era Yermak, es decir, este hombre era el que realmente mandaba. Quiero recordar que también fue, no estoy seguro, fíjate, ahí no estoy, creo que también fue, pero no estoy seguro. Creo que también fue en la delegación, en la primera vez que se reúnen los norteamericanos y rusos, no, y ucranianos, tras la primera ¿Estambul reunión o con los rusos de o en Lavrov y tal. Bielorrusia? No, digo, cuando ya norteamericanos se reúnen con los rusos, con Lavrov y tal, luego la delegación ucraniana que se reúne con Marco Rubio y demás, creo que aparte del ministro de Exteriores, creo que estaba también Yermak, no estoy seguro, pero creo que también estaba. Quiero decir, un hombre que estaba en todos los sitios y que era el que realmente dirigía el país, porque Zelensky no da para más. Es decir, Zelensky era el actor, tal cual, es decir, el actor político que daba la cara y que no olvidemos una cosa, que fue el actor al que pusieron para ganar unas elecciones y quien estaba detrás era Yermak. Es decir, aparte de las potencias occidentales, etcétera, tal, pero era Yermak quien estaba dirigiendo su campaña, etcétera, etcétera. Es decir, que el hombre clave del régimen, el hombre fuerte, tan poderoso al menos como Zelensky, y algunos le llamaban el cardenal gris, es decir, la eminencia gris, está detrás del Papa, ¿no? Del Papa Negro. Que bueno, aunque el Papa Negro sería el de los jesuitas, pero bueno, esta es otra historia. Pero bueno, ya digo, importantísimo. Y ahora entraremos en ello. ¿Por qué cae? ¿Cuál es el último elemento que lleva a Yermak al desastre? Aparte de, por supuesto, la corrupción. Pero digamos, las últimas declaraciones que hacen que los norteamericanos se enfaden y digan, pues hasta aquí hemos llegado. Porque no olvidemos algo, las dos organizaciones estas de anticorrupción ucranianas, que fueron creadas por Estados Unidos, que están controladas por Estados Unidos y que solo han abierto casos de corrupción que a Estados Unidos le han interesado. Es decir, que se han abierto el caso todo el tema de la corrupción en el sector energético, etcétera, es porque han querido ir a por el círculo más cercano de Zelensky e írselo cargando, como están haciendo. Y ahora ya tiraron a por la cabeza más gorda, a por el Yermak, y se lo han cargado. Es decir, los americanos acaban de apuntar un tanto gordísimo frente a los británicos al cargarse a Yermak. Recordemos que la relación entre Zelensky y Yermak, su mano derecha y como remacha Fernando, posiblemente el monje negro en las sombras del gobierno ucraniano, no comienza ahora, sino mucho tiempo atrás, antes incluso del lanzamiento de la carrera política de Zelensky,
cuando él todavía participaba en los medios de comunicación como un comediante y, si no recuerdo mal, como el productor en jefe de un canal de televisión, este otro señor, Yermak, cuando Zelensky aparecía en el cargo de productor de uno de los canales de televisión más importantes y también, bueno, realizaba actuaciones como comediante, este otro señor, abogado, pero además fundador de un estudio cinematográfico, ahí los presentan, generan una relación y comienzan a realizar trabajos juntos en los medios, incluidas series y películas en el famoso estudio Cuartal 95, ese estudio responsable de la serie de televisión protagonizada por Zelensky, la cual lo catapulta a la presidencia prácticamente, la cual determina su ingreso en la política. Precisamente en esa serie, si no recuerdo mal, él aparecía como un profesor de colegio secundario, si no recuerdo mal. Sí, Vista hace algún convertido en tiempo la serie. presidente. Claro, en contra de la corrupción, si no recuerdo mal, con un episodio público de indignación contra la corrupción, y eso generaba mucha popularidad para este profesor de colegio secundario en la serie, y a partir de ahí comenzaba un ascenso muy rápido hacia la presidencia y comenzaba de repente un gobierno de alguien del pueblo. Y detrás de esta imagen y de esta serie tan popular en Ucrania aparecía Yermak como uno de los responsables del estudio encargado de la Claro, producción de esto. Ya desde entonces comenzaba esta relación claro. y realmente entre ellos, o bien como amigos o bien como cómplices, Las dos ambos cosas. presentaron una relación muy fiel entre Sí, sí. ellos, porque desde ahí lo acompañó hasta el día de hoy como la mano derecha de Zelensky, ya presidente. Cinematográfica la historia entre ambos. Y Sí, 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 ahora sí. este escándalo de corrupción afectando a cada vez más miembros del gabinete de Zelensky y muy pronto quizás a Zelensky también, determina la renuncia de Yermak y el anuncio de Zelensky de un reseteo de su gobierno. Así lo llamó Fernando, un reseteo del Un gobierno. reseteo. Que por cierto, la serie famosa que catapultó a la máxima fama a Zelensky se llamaba Servidor del Pueblo. Y bueno, ya hemos visto que la serie puede que fuera un servidor del pueblo. Aquí de eso nada. En la realidad, Como el cero. partido de él, ¿verdad, Fernando? Como el partido, finalmente. El partido de Zelensky, si no Sí, recuerdo mal, sí, creo que sí. con el Espérate, mismo porque yo nombre. soy Sí. detectado. Sí, Sí, es sí, decir, y a veces, según la traducción, a veces lo llaman o servidor del pueblo o siervo del pueblo, siervo o con sea, S, ¿no? bueno, Un eh, siervo en los tiempos feudales, una cosa así, sí. De película esto. Y mientras tanto, ¿y por qué la relevancia de todos estos dimes y diretes? En Miami, hace minutos esta situación. Retrocedo un poquitito. Aquí atentos a. reunidos Aquí reunidos en Miami hace minutos nada más, Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, a su izquierda Steve Witkoff, el representante de Trump para todos sus asuntos, el representante personal de él, a la derecha el yerno de Ya Trump, Stutner. exactamente, el esposo de su hija, y del lado de aquí, de nuestro lado, más al frente, más abajo a la derecha, la delegación ucraniana participando en una negociación sobre la eventual capitulación de Ucrania. Atención a lo sucedido hace instantes. The end goal is obviously not just the end of the war, obviously that's central and fundamental. We want to see the end of the killing and the death and the suffering, and I'm sure the Ukrainian side, I know they do as well, they want peace. But it's also about securing an end to the war that leaves Ukraine sovereign and independent and with an opportunity at real prosperity. So this is not just about ending a war. This is about ending a war in a way that creates a mechanism and a way forward that will allow them to be independent and sovereign, never have another war again, and create tremendous prosperity for its people. Not just rebuild the country, but to enter an era of extraordinary economic progress. It's a country, Ukraine has tremendous economic potential. Ukraine has tremendous opportunity for true prosperity. Obviously, you can't do that in the middle of a war like this,
but ending the war alone won't achieve that. So this is not just about peace deals, it's about creating a pathway forward that leaves Ukraine sovereign, independent, and prosperous. And so we expect to make even more progress today. Bueno, aquí deberían venir las risas, quiero decir. Pues claro, sobre todo la parte dice, no, esto más que un acuerdo de paz, aquí esto tiene que ser un futuro de prosperidad, bienaventuranzas, tal. Esto ven las caras de todos los participantes, de Wickoff y tal, de los ucranianos, y dicen, esto no es quien se lo crea. Es decir, porque da igual, aunque acabara la guerra mañana, incluso con unas condiciones relativamente benévolas para Ucrania, el futuro de Ucrania no es negro, es lo siguiente. Es decir, ya lo hemos hablado muchas veces y todavía, fíjate, yo creo que ha pasado ya más de un año cuando la primera vez que tú pusiste la famosa pirámide de población de Ucrania. Y muchas veces hemos hablado, mire usted, es que Ucrania no tiene futuro demográfico. Es decir, Ucrania se ha acabado, es un estado fallido, pero fallido irrecuperable. Es decir, o sea, se acabó. Entonces, bueno, quiero decir que claro, de oír aquí contándonos un cuento de hadas, que no, terminamos la guerra, Marco Rubio, Narco Rubio terminamos la guerra y tal, porque no solo queremos terminar la guerra, sino que Ucrania tenga soberanía, prosperidad, todo, bienaventuranzas y maravillas. Es decir, pues es de coña. Es decir, es que no hay más que ver las caras de los que están allí completamente serios, como diciendo, ¿qué se ha tomado Marco Rubio? ¿Qué ha tomado para decir estas cosas? Porque todo el mundo sabe que esto está acabado y que los famosos 28 puntos estos, lo que son, aunque tienen alguna concesión así un poco estrafalaria, que ya los rusos han dicho, bueno, esto ni caso, no habrá que revisarlo. Como lo de los 600.000 hombres que tendrá el futuro ejército ucraniano y tal, delirante. Pero bueno, es básicamente una capitulación, es decir, es una rendición en condiciones bastante onerosas, bastante duras para Ucrania. Rendición que el propio Yermak ya adelantó, después de reunirse con Marco Rubio, hizo unas declaraciones a la revista Atlantic, donde ya dijo que no se iban a cumplir los principales puntos. Zelensky va a seguir el mismo camino. Y toda la cuadrilla que están ahí, que ya están más que nunca en manos de los neonazis, van a decir que no. Porque si dicen que sí, los neonazis les rebanan el cuello, tal cual. Luego, se cumple lo que Trump quería. Es decir, este plan de paz está hecho para que no se cumpla, para que los ucranianos lo rechacen, como ya lo han hecho, para que lo vuelvan a rechazar y Trump quede con las manos libres diciendo, no, si yo lo he intentado, pero es que los ucranianos y los europeos no quieren. No hay que darle más vueltas a la cosa. Es decir, y bueno, ya digo, las imágenes que hablan por sí solas. Mirar las caras de funeral que tienen todos. Es que es espectacular. Es decir, bueno, entonces... pero es que ahora mismo te digo, el que estaba en ese momento, esta delegación la tenía que haber presidido Yermak, pero como se lo han cargado, el que estaba dirigiendo la delegación era, ahora te lo digo, el calvo ese que veis ahí, sí, Umorov, que ahora mismo el cargo que tiene, porque de vez en cuando, como están cambiando de cargos cada 2 por 3, hasta hace muy poquito el ministro de Defensa. De Defensa. Ahora te digo, porque le han vuelto a menear el cargo. Lo tengo por ahora aquí. Él, secretario sí. del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa. Y hasta julio de 2025, ministro de Defensa. Sí, como lo cambian y lo varían, es decir, antes el que era Smigel o algo así, el que era primer ministro, ahora lo han pasado a ministro de Defensa. Estas cosas que hacen los ucranianos en sus luchas internas y tal. Bueno, pues han tenido que mandar a este porque iba a ir Yermak y se lo han cargado. Han mandado a este, que por cierto también está en la trama, ¿eh? Quiero decir, que este tampoco va a durar mucho. Que no, este ahora mismo, en el esquema de corrupción básico, porque está ahí todos metidos, está el famoso Timur Mindich, no sé bien cómo se pronunciará, que es el que organizó todo el lío de la corrupción,
y allí está Rustam Umerov, que es el calvo que hemos visto, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, como bien señalabas. Allí está Yermak, que es el que se ha encargado. Allí también está, por ejemplo, esta que ya ha dimitido, ministra de Energía, el ministro de Justicia, un miembro de la Comisión Nacional de Regulación Estatal de Energía y Servicios Públicos, el ministro de Unidad Nacional y de la empresa estatal, aquí también la directora de Finanzas y el Presupuesto de Energatom, la principal empresa de energía ucraniana. Es decir, que no se salva ni uno. Pues estoy diciendo así unos cuantos. No se salva ni uno. Una pregunta, Fernando, sobre algo sobre lo cual querría tu perspectiva. Mientras, por cierto, aquí la imagen de la portada de la serie, Siervo, aquí traducida como por el navegador como Siervo del Pueblo, pero Servidor del Pueblo, mucho mejor la traducción, efectivamente. Sí, creo que sí. Servidor del Pueblo, y confirmado, serie de televisión de 2015 con toda esta historia, y confirmado efectivamente que el partido político fundado en 2017, apenas 2 años después, efectivamente presenta ese nombre. Aquí el partido lleva el nombre de la popular serie de televisión ucraniana Siervo del Pueblo, Servidor del Pueblo, en la que Zelensky interpretó un presidente ucraniano ficticio. Esa es la importancia de la historia de Zelensky en los medios y, lógicamente, en su relación con otro productor mediático como Yermak antes de su llegada al gobierno. Pero quería la siguiente pregunta, Fernando. ¿Por qué los estadounidenses machacan tanto con las narrativas, las historias? Yo recuerdo hace no mucho tiempo al propio Marco Rubio realizando una confesión, en una entrevista, realizaba una confesión directamente del tipo de, literal, algo así como: la guerra en Ucrania es una guerra proxy de Estados Unidos. Lo presentaba así, en un dejo de sinceridad. Sin embargo, después de eso, tanto Marco Rubio como Vance, Trump, permanentemente machacan con esto de: nosotros somos los mediadores, esta guerra no debería haber comenzado, queremos salvar vidas. Toda una historia, una narrativa refutada no solamente por los hechos, porque si quieren realmente el salvataje de vidas, no participarían activamente en un genocidio como en Gaza. Si ellos realmente representasen mediadores en esta guerra, no la habrían patrocinado desde el principio. Todo permanentemente generan hacia afuera, a pesar de lo evidente de todas las mentiras, generan todo el tiempo una narrativa. En ese contexto, este video de recién de un grupo de representantes de Ucrania al borde del colapso, al borde de la derrota, y en lugar de presentar las cosas por su nombre, vamos a determinar las condiciones de la rendición, comienza con este cuentito de: queremos una Ucrania espectacular. Casi que habrían comenzado la guerra para generar esta Ucrania espectacular, ¿no? ¿Por qué tanto énfasis? ¿Cuál es tu visión sobre esto? ¿Por qué tanto énfasis de Estados Unidos en la narrativa, en este cuentito, en esta historia hacia afuera? Pues básicamente por 2 o 3 cosas. Es decir, primero, fíjate que constantemente nos está diciendo, por eso Marco Rubio puede decir: no, esto es una guerra proxy sin mayores problemas, porque es la guerra de Biden, no lo olvidemos. No es la guerra de Trump, es la guerra de Biden y los demócratas. Con lo cual es un problema heredado que se encontró Trump y que lo que trata es de solucionar el desastre, así lo han dicho siempre, el desastre que hizo Biden con esta guerra. De hecho, una de las cosas que también ha repetido Trump hasta la saciedad es: si yo hubiera sido presidente, esta guerra nunca hubiera empezado. Bien, a partir de ahí, de ese presupuesto, ¿no? Entonces dicen: ¿cómo me salgo yo de esta guerra? Porque lo que claramente comprende la administración Trump, incluso antes de llegar ya al poder, una vez ganadas las elecciones y tal, es que esa guerra está perdida.
Es decir, eso no hay que lo levante ya. Bueno, entonces dice, a ver, ¿cómo nos salimos de esta guerra sin que se note demasiado que nos han derrotado? Porque la clave, y esta es la gravedad, es que lo que estamos viendo y lo que vamos a ver, y esto va a ser el final de la OTAN, es la derrota, que esto es importantísimo, de una guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania, es decir, en Europa, para lo que se había creado la OTAN. Porque todavía podrían decir, bueno, es que perdimos en Afganistán, pero Afganistán es que está muy lejos, fuera de área, es cuando queríamos convertirnos en la policía mundial y tal. Pero no, la OTAN estaba pensada, claro, para una guerra contra la Unión Soviética en Europa. Bueno, pues contra un rival menor, que la Unión Soviética, que es Rusia, que tiene mucho menos poder, la OTAN, con más miembros que nunca, va a ser derrotada. Si esto es muy grave. A Trump la OTAN le importa más bien poco, con lo cual, como tal, le importa poco, pero tiene que sacar a Estados Unidos del problema. Y de ahí que pacta con los rusos convertirse en un falso mediador. Es decir, los rusos aceptan y dicen, bueno, vale, venga, aceptamos. La culpa es de Biden, de los europeos, de los demócratas y tal. Llega una nueva administración y con muy buenas intenciones y Trump quiere acabar con la guerra. Y entonces se coloca en una posición central de mediador, neutral, entre comillas, aunque es parte de la guerra y sigue siéndolo, pues sigue mandando armas, inteligencia, de todo, pero bueno, y los rusos hacen el juego. Es decir, dicen, sí, es neutral y tal, no sé qué, y es estupendo, y nos encantan las cosas que hace Trump y tal. Bueno, ¿por qué? Porque el pacto entre los rusos y la administración Trump es la siguiente, es decir, mira, Trump va a ganar tiempo, va a hacer como si en ese papel de mirador hace presiones, negociaciones, que si manda armamento, que si no lo manda, que se lo deja de mandar, y eso es ganar tiempo. No olvidemos que desde que llega a la presidencia y descuelga el teléfono y habla por primera vez con Putin, se han hecho muchas cosas que no han servido absolutamente para nada. Quiero decir, muchas cosas que no se han traducido en nada. Porque hay una cosa que es obvia y que los rusos lo han dicho por activa, por pasiva, en arameo, en marciano. Es decir, nosotros tenemos los puntos de junio del año pasado, de 2024, que están clarísimos, bien escritos. Y esto se tiene que cumplir. Y si esto se cumple, otras cosas podrán ser negociables. Pero esto no es negociable. Es decir, que Zaporilla, Gerson, por supuesto Crimea, claro, pero bueno, esto ya, Donetsk y Lugansk, en su totalidad, incluidas las partes que ocupan ahora mismo los ucranianos, pasan a manos rusas, es que eso no se discute. O sea, es que eso ni siquiera se habla. Esto es un tema absolutamente tabú para los rusos porque han hecho referéndums y desde el punto de vista constitucional ruso son parte de Rusia, tan rusas como Moscú, San Petersburgo o Vladivostok. Luego, Rusia no puede dejar en manos del enemigo una parte de su territorio, como no lo hizo en Kursk. Es decir, luego, eso, condición necesaria. La principal, los señores de Ucrania no puede estar en la OTAN, ni por activa ni por pasiva. Es decir, no solo no nos vale que no esté formalmente la OTAN, ahora no está formalmente la OTAN, pero en la práctica está en la OTAN. Vamos, recibe más ayuda, más armamento, más de todo que la mayoría de los países de la OTAN, desde luego que los europeos. Es decir, luego, ni por activa ni por pasiva, ni formal ni informalmente. No. Esa es la clave de todo el tinglao este, no lo olvidemos. El acercamiento de la OTAN hacia las fronteras de Rusia. Y otras dos cuestiones más que son claves. Desmilitarización. Esto quiere decir que, bueno, que vale, que aceptamos, los rusos dicen, aceptamos que Ucrania tenga un ejército, pero un ejército de chicha y nabo. Es decir, las cifras que
ponen como tope, los rusos son 85.000 efectivos y, por supuesto, con armas ligeras. Nada de misiles, no, esto para nada. Y eso se negociaría además prácticamente sistemas de armas por sistema de armas. Podéis tener esto sí, esto no. Bueno, y la tercera o la cuarta, y también importantísima, la desnazificación. Eso significa que toda la élite gobernante actualmente, que son por los rusos considerados nazis o neonazis o colaboradores de los neonazis, me da igual, es decir, de Zelensky a los dirigentes de Batallón Azov, todo eso tiene que ser barrido. Tiene que desaparecer, puede desaparecer de muchas formas, pero desde luego eso no puede estar en política. Y si eso no se cumple, los rusos van a ir hasta el final. Y el final es la derrota absoluta de Ucrania, y ya no es quedarse con Zaporilla, Gerson, Donetsk, Lugansk y Crimea. No, va a ser quedarse con toda la orilla occidental del Dnieper, con Nikolaev y con Odessa. Así de claro. Y una rendición incondicional por parte de Ucrania, la destrucción de la OTAN, y en eso juega Trump, porque no olvidemos que Trump está muy incómodo con la OTAN. Trump, con razón o sin ella, piensa que la OTAN es ya, y en eso sí que estoy de acuerdo, algo disfuncional, algo que no sirve para nada, más allá de para presionar a los aliados para que paguen más por el armamento norteamericano. Pero eso lo puede hacer individualmente, es decir, país a país. No olvidemos que los europeos son unos mindundis, son países de risa. Y la presión de Estados Unidos la puede hacer a título colectivo o a título individual. Les es absolutamente igual. Todos le van a decir que sí. Es decir, no somos países soberanos, los europeos. Luego la OTAN, en su primer mandato ya, fue muy reacio y solo aceptó mantenerla por presiones que lo obligaron a ello. Claro, para eso tienen que alimentar una narrativa, una estrategia de que yo soy el mediador, quiero la paz, porque pobres ucranianos y rusos que están muriendo mucho y tal. Podría decir esto como podría decir cualquier otra cosa. Y ahí tiene que luchar, y esta es la clave, no solo contra el régimen ucraniano y los europeos chiflados que le están apoyando al régimen ucraniano. Lo más importante, en cuanto a presiones, son internas. Es que tiene a los demócratas, que son todos belicistas, y a todos los republicanos, que no son trumpistas, que también lo son. Es decir, que le están presionando y haciendo declaraciones públicas diciendo que hay que seguir la guerra, tal, no sé qué. Todos conocemos las barbaridades de Lindsey Graham, que es republicano. No lo olvidemos. Es decir, a favor de la guerra está el último ucraniano, como Boris Johnson. Es decir, bueno, pues esto Trump lo tiene que ir, digamos, tiene que ir lidiando con ello, tiene que ir manejándolo de tal manera que primero haga lo que está sucediendo, que el tiempo corra. Porque el tiempo corre a favor de Trump y de Putin. Es decir, de la administración Trump y de la administración rusa y de Putin. ¿Por qué? Pues porque cada vez, cuanto más tiempo pase, la situación de Ucrania es peor. Ya estamos viendo que la situación de Ucrania es crítica. Luego, la presión para la rendición de los ucranianos y con los ucranianos, los europeos, es más potente, es más fuerte, la resistencia de ucranianos y europeos es más débil y además consigue que los rusos terminen de destruir cualquier capacidad de resistencia de los ucranianos. Ya lo estamos viendo militarmente, la situación es crítica para Ucrania. Energéticamente, la situación es más crítica aún, si cabe, para este invierno. Y ahora Trump hace la jugada, digamos, maestra, que es: me saco los 28 puntos estos, que son fundamentalmente una rendición incondicional, con 2 o 3 puntos a favor, digamos, de los ucranianos, pero que bueno, para que no sea tan descarado, digamos, sabiendo que no lo van a aceptar, porque entre otras cosas, en los 28 puntos de Trump, uno de los puntos es la desnazificación de Ucrania. Los nazis no van a aceptar desnazificarse. Es decir, las ratas no aceptan desratificarse. Es decir, se echan a sí mismas raticidas. No. Inaceptable.
Y se hace para que no lo acepten, como de hecho sucedió, como de hecho Yermak dijo, no aceptamos lo de un ejército que nos ponga limitaciones a nuestro ejército. No aceptamos que nos pongan limitaciones para ingresar en las organizaciones militares o no militares que queramos, es decir, en la OTAN. Y no aceptamos, la otra era también, y no aceptamos que los rusos se queden con una parte de nuestro territorio. Es decir, las fronteras del 91 siguen siendo inamovibles. Porque es que esto, si Zelensky, Yermak, Umerov o cualquiera de estos dice algo contrario, es que son sus propios neonazis los que los ejecutan. Y esto literal, porque ya lo han dicho. O sea, esto lo han dicho en público, en las televisiones ucranianas, que el que traiciona a Ucrania con cualquiera de estas concesiones, se lo cargan, tal cual. Entonces, ahí no tienen otra salida. Y con esto juega, y ha sabido jugar, yo creo que bastante bien, Trump, aparte que también lo utiliza, ya por cuestiones de políticas internas, para desviar, digamos, la cámara, el objetivo, cuando le interesa. Es decir, ahora que otra vez estaba en alza el escándalo de Epstein, que le persigue y no se lo puede quitar de encima, monto lo de Ucrania, los 28 puntos de paz y tal, y cambió el foco y ahora solo se habla de la paz en Ucrania y no se habla de Epstein. Es decir, esto también es una estrategia interna, pero podemos decir, lo que está haciendo es presionar a Ucrania y es lo que va a hacer la semana que viene. Y fíjate cómo lo va alargando. Dice, bueno, ahora se reúne con los ucranianos. La semana que viene, creo que este mismo lunes, pero no va igual. Es decir, Witkoff va allí a hablar con los rusos. Ya lleva como 6 o 7 veces que ha ido a hablar. Ya no saben de qué hablar, deben hablar de fútbol. Porque lo tienen todo hablado, quiero decir. Más parité. Luego vendrá Witkoff, se lo cuenta a Trump. A partir de ahí, una nueva propuesta y una contrapropuesta y vamos a empezar a discutir los puntos uno por uno y seguimos con lo mismo. Sí. Y el tiempo corre. Y el tiempo corre a una velocidad de vértigo. Sí, sí. Yo participo de tu análisis por completo, Fernando, en cuanto a los hechos y las razones de todo esto. Pero quería tu perspectiva porque para mí aquí también aparecen, y otra vez a propósito de apariciones, otra vez ese bendito ruidito de fondo, esa interferencia, igual que la semana pasada, ese pitido. Es que estos de la CIA, qué mal lo hacen cada vez. Ay, señor, sí, señor. Sí, efectivamente. No solo en el caso de Ucrania, sino incluso en otras cuestiones en las cuales Trump, por un lado, presenta en una declaración, en un discurso, su deseo de la paz en el mundo, su vocación de conquistar el Nobel de la Paz, y en la oración siguiente realiza un anuncio sobre un eventual ataque a Nigeria, a Venezuela, a Taiwán, cualquier barbaridad, ¿no? Pero al ratito, como que de nuevo recuerda, no, pero no puedo abandonar la narrativa de los Estados Unidos como los más buenos, los mejores, los pacifistas, bueno, todo lo contrario a la realidad, ¿no? A mí me acomete la sospecha de que detrás de esta contradicción más evidente en el gobierno de Trump que en el de Biden, porque el de Biden también perpetraba masacres a lo largo y a lo ancho del mundo, pero con un poquito menos de desfachatez que Trump. Entonces ahora con la desfachatez de Trump, esta contradicción la presenciamos en todo su esplendor, ¿no? De por un lado la narrativa y al rato esto es una guerra proxy nuestra contra los rusos o queremos la paz y al rato sí va carta blanca a Netanyahu para finish the job, ¿no? Terminar el trabajo, básicamente machucar a bombazos a los civiles palestinos. Para mí esto en parte debe responder a la importancia del
poder cultural de los Estados Unidos. La hegemonía de Estados Unidos en su mejor momento respondía al poder económico, político, militar y cultural. Cultural en el sentido de las Todo. narrativas difundidas y aceptadas a escala global sobre Estados Unidos. Bueno, el poderío económico lo abandonó hace tiempo. China, bueno, representa por mucho la primera potencia económica, la India cada vez más cerca de los Estados Unidos, no generan una tuerca, no abandonaron por completo la producción, bueno, una economía financiarizada. Bueno, la economía, el poder económico ya ha dejado hace tiempo. El poder político, bueno, proliferan voces a escala global surgiendo en el multilateralismo, ¿no? Los mejores años de la unipolaridad ya aparecen en el pasado, tampoco ahora eso. El poder militar, sí, todavía una potencia militar fundamental, quizás todavía la primera, pero quizás ni siquiera eso, con Rusia, con China, en un avance cada vez más grande. Entonces, el único ámbito todavía de poder hegemónico de Estados Unidos aparece en lo ideológico, en lo cultural, en el relato. Entonces, sí, por un lado ellos cada vez más desfachatados ante la desesperación, pero cada tanto recuerden, no, recordemos el cuentito hollywoodense y comencemos otra vez con esto de, no, queremos para Ucrania lo mejor, nosotros no queremos muertos en Ucrania, pero descarado, si la guerra la generan ustedes, ¿para qué la insistencia en el relato? Esa es una sensación mía, quizás yo equivocado y esta gente convencida de su bondad inherente también, y cada tanto, bueno, dicho, ay, nosotros los más buenos, los más lindos, los más rubios, los más blancos y los de ojos claros, y al rato vamos a machacar palestinos a bombazos. Sí. Pero a ver, yo creo que ahí hay que tener en cuenta dos elementos. Uno, un imperio de decadencia. Este ya no es el imperio que tenía esa, digamos, forma de generar dominación cultural de calidad el tipo de dominación, me refiero. Es decir, efectiva, con una narrativa más o menos coherente, etcétera. No, esto ya es un imperio en decadencia. Y además un imperio en decadencia con una gran urgencia, porque se sabe en decadencia y se sabe que le queda muy poco. De ahí las prisas, de ahí las urgencias. Esto hace que las narrativas ya no estén bien estructuradas y que nos encontremos con narrativas que son, desde el punto de vista de cualquier analista, bueno, analista y no analista, medianamente serio, disparatadas. Pues eso, lo que tú señalabas, de la contradicción absolutamente obvia de que, no, pobres ucranianos y rusos que están muriendo, hay que parar esta carnicería, estoy conmocionado, pero luego no, matamos palestinos todo lo que queramos y tal, o los israelíes, que no hay problema. Ya no tienen esa capacidad para generar narrativas coherentes desde el punto de vista de la narrativa que tenían antes, porque es un imperio en decadencia y con una urgencia. Por eso estamos viendo ya directamente que no hay tiempo para buscar una careta que ponerse, un disfraz que ponerse y contarnos una película hollywoodiense. No, ya no hay tiempo, ya hay que decir, oye, pues mira, es que lo que quiero es atacar a Maduro porque quiero quedarme con el petróleo, punto. Ya está. Es decir, sí, incluso en cuestiones de política interna de ellos, por un lado, machacan con lo de las libertades, el país de la libertad y la democracia en Estados Unidos, y al rato Trump realiza una declaración sobre la censura a determinado medio o que tal otro medio, sí, fake news, lo caracteriza como fake news. Lo mismo Trump que Biden antes, exactamente lo mismo. Por un lado, nosotros los mejores del mundo y al ratito, o cuando la democracia en el mundo y qué buena la libertad, y después cuando comienzan manifestaciones contra Trump, en su cuenta de Truth, presenta este video de él, hecho con inteligencia artificial, de él volando en un cazabombardero, lanzando caca sobre los manifestantes. Entonces, o la mejor democracia del mundo o un régimen político en el cual el presidente, frente a 7 millones de personas en las calles manifestando, responde con un video de inteligencia artificial cagando sobre los manifestantes. No, porque no tienen...
A ¿no? ver, ese deterioro general. Esto como los procesos de envejecimiento ya cuando una persona es muy mayor ya tiene degeneraciones cognitivas, ¿no? Como pasaba a Biden. Por lo mismo, pero a nivel político. Es decir, la capacidad de Estados Unidos para generar narrativas coherentes, influyentes, que penetran de manera casi inconsciente en la población mundial, se está también acabando. Igual que se está acabando el poder militar y el poder económico. Entonces generan esperpentos, es decir, generan esto, es decir, contradicciones, delirios, producto también de los enfrentamientos internos entre las élites internas de Estados Unidos cada vez más enfrentados entre sí. Entonces, bueno, ya no hay tiempo para elaborar algo coherente. O sea, eso le unimos la calidad de los políticos, la calidad de la política de Estados Unidos. También lo vemos en Europa. Wow, vemos a Macron, a Merz, a Steinmeier, al otro y tal, diciendo tonterías, poniendo el Macron el mapa al revés de Ucrania y tal, y cosas absolutamente absurdas. A la Calas diciendo, porque es que los rusos son muy malos, malísimos, y hay que, porque los rusos han provocado en los últimos 2 siglos 19 guerras de agresión. Y tú dices, ¿contra quién? Pero si son agredidos desde Napoleón, al menos son ellos. Bueno, desde las guerras contra los suecos, es decir, pues si siempre son los agredidos. Pues qué más da, es decir, pues te dicen estas tonterías o te sale la Calas también diciendo, porque es que una paz en Ucrania pasa por desarmar a los rusos. Pero vamos a ver, ¿desde cuándo? A ver, ¿desde cuándo el perdedor desarma al ganador? Señora Calas, usted tiene graves problemas psicológicos, es decir, esto es al revés siempre. Aquí, Fernando, a propósito de esperpentos y de contradicciones, estas las palabras de Zelensky minutos antes del comienzo de esta reunión en Miami. Con también cada vez más demejorado Zelensky. Las palabras de Zelensky, acá literales, yo aquí con la traducción de esto. Nos preparamos para trabajar la próxima semana con nuestros socios para mejorar la calidad de nuestra defensa aérea. Dependemos en gran medida de su apoyo. Esta tarde, hora estadounidense, se espera que la delegación ucraniana esté en Estados Unidos y continuará el diálogo basado en los puntos de Ginebra, la reunión recién mostrada. La diplomacia se mantiene activa, la parte estadounidense está mostrando una actitud constructiva y es muy realista ultimar los pasos en los próximos días para determinar cómo terminar la guerra con dignidad. La delegación ucraniana cuenta con las directrices necesarias. Espero que el equipo trabaje de acuerdo con las claras prioridades ucranianas. Pausa aquí. Sí. Otra vez con la contradicción dignidad entre el discurso y la realidad, ¿no? Por un lado, el frente colapsando, los bombardeos machacando las instalaciones estratégicas a lo largo y a lo ancho del territorio ucraniano, su mano derecha recién catapultada del gobierno por corrupción, enviada una delegación de esperpentos a falta de otra gente. Básicamente deliberan sobre las condiciones de la rendición y presenta esto como un diálogo para el final de la guerra con dignidad, ¿no? Claro, Otra vez, un delirio. A ver, lo que no puede decir, porque el propio pueblo ucraniano se lo machacaría, se lo cargaría. No olvidemos que, por desgracia, gran parte del pueblo ucraniano se ha creído las mentiras de Zelensky y se las sigue creyendo. Es decir, que van a ganar, que al final podrán con los rusos, etcétera, que podrá durar más o menos tiempo, pero que la victoria será nuestra, y este tipo de cosas. Ahora no puede llegar y decirles, mira, nos vamos a rendir cuasi incondicionalmente. Entonces tiene que adornarlo, eliminar palabras prohibidas y decir, no, vamos a buscar un acuerdo, una negociación, tal, con dignidad. Bueno, ¿qué es esto de con dignidad? Pues esto no es nada. Bueno, por suerte, en ese momento no protagonizó un incidente como el otro día lanzando de la nariz una piedrita de cocaína, ¿no? Porque sí, en el momento de la palabra dignidad. Sí, dignidad, salta. Pues claro, ya hubiera sido con dignidad. Uy, perdonen, ustedes, es que, en fin, estoy constipado y tal. Bueno, pero no. Un poquito más del delirio de este señor, Fernando, aquí, terminando.
otra vez de vuelta a el delirio. Además, nuestras nuevas sanciones reforzarán la presión de nuestros socios sobre Rusia para esta guerra. Nuestras sanciones, que implementaremos eficazmente en conjunto con nuestros socios, presionarán al agresor de la forma necesaria para debilitar la capacidad de Rusia para librar una guerra. Los decretos se publicarán mañana. Nuestras propuestas de sanciones se presentarán a todas las jurisdicciones de socios importantes. Gracias a todos los que ayudan, gracias a todos los que defienden Ucrania. Gloria a Ucrania. Ahora, hay gloria a Ucrania. Bueno, las sanciones de Ucrania a Rusia van a determinar Claro, no quiero decir, el fin de la guerra. pues estos también. están en la narrativa con los europeos, es decir, no, vamos a poner más sanciones, pero es que ya les han respondido. Scott Tepesen, como lo comentábamos, ya dijo a los europeos directamente, vamos a ver, ustedes han puesto 19 paquetes de sanciones y no han funcionado, y quieren seguir lo mismo. Si no va a funcionar, han fracasado. Déjense ustedes ya de hacer esto. Y luego, el propio Zelensky dijo una cosa en la anterior intervención, después de los 28 puntos y tal, que ahí sí que dijo una cosa que era verdad. Es decir, tenemos que elegir entre, no dijo la palabra rendirnos, no me acuerdo qué dijo, o perder un aliado fundamental, Estados Unidos. Es decir, es que esa es la verdad, esa es la disyuntiva. O nos rendimos y por lo tanto aceptamos las condiciones de los rusos, o no nos rendimos, los americanos, los estadounidenses dejan de ayudarnos, seguirían ayudándoles, pero no tanto, que aunque les ayudaran da igual, si es que van a perder. Es decir, dejamos que los rusos terminen la faena, que destrocen el ejército ucraniano, colapse, y a partir de ahí, bueno, pues el asunto se ha acabado. Es decir, ya no hay problema de Ucrania, porque el problema de Ucrania ha sido resuelto por los rusos por la vía militar. Lo dijo Putin el otro día. Pues bueno, sí. Es decir, si ustedes quieren... Para colmo, esta mención de las sanciones, él querría más sanciones europeas y estadounidenses, pero él acá realizó el anuncio de un decreto mañana de sanciones de Ucrania a Rusia. Hace poco había también promulgado un decreto para que Ucrania estableciera sanciones a la industria aeroespacial, específicamente a la construcción de cohetes espaciales, naves espaciales de los rusos, por parte de Ucrania. ¿Qué puede generar esto en Rusia? Una sanción de Ucrania al desarrollo de la industria aeroespacial rusa. ¿Cuántas partes ucranianas pueden aparecer en una estación espacial rusa, Fernando? Nada, hilaridad, porque además es que encima ya los propios ucranianos antes de la guerra ya se habían cargado una industria aeroespacial que tenía muy potente, heredada de la Unión Soviética. No olvidemos que los Antonov se fabricaban en Ucrania. No olvidemos que el cohete Zenit se fabricaba en Ucrania. Pero todo esto lo han laminado. Con lo cual, es que ya no tienen con qué sancionar. Bueno, esto es todo, a ver, tienes que darle a la... Yo entiendo que esto, visto así desde fuera, pues es hasta cómico, pero es que esto se lo siguen creyendo los ucranianos, por desgracia, o la mayoría de ellos. Es decir, yo hacían una encuesta a la parte más nacionalista, luego Fitman, y de la gente decía que sí, que vamos a ganar y que seguir la guerra hasta el final contra los rusos. Bueno, pues este tipo de narrativas, que a nosotros nos parecen ridículas, pues mucha gente se las cree y entonces dicen, no, bueno, es que van a poner sanciones. Son sanciones que son absolutamente irrelevantes. Es como si yo digo, pues voy a poner sanciones a Rusia, a Estados Unidos y tal, y a partir de ahora no voy a comprarles Coca-Cola o Pepsi-Cola o lo que sea. Bueno, pues vale, me van a decir, pues no la compres. Es decir, es absolutamente indiferente, no afecta para nada. Pues esto es lo mismo, es decir, pero tienes que darle esa imagen de dureza, de que pongo sanciones, aunque no tengas ninguna sanción que poner real. Bueno, sigues alimentando la ficción. Novedades en Miami, las delegaciones estadounidense y ucraniana abandonaron la reunión, el encuentro. Aquí las primeras declaraciones de Marco Rubio sobre
sobre lo sucedido. Esto todavía no subtitulado porque esto de hace segundos. Yo realizo la traducción. Atención. All right, and I apologize because I'm pressed for time. I think we both are, but I just wanted to update you. We had another very productive session building up. Perdón por lo improvisado de todo esto, pero quería sencillamente darles una actualización de lo sucedido recién muy rápidamente. Tuvimos una sesión muy productiva. Geneva, building off the events of this week. Después de Ginebra y continuando los acuerdos logrados esta semana. I told you earlier this morning, our goal here is to end the war, but it's more. Y como les dije antes, nuestro objetivo aquí no es solo terminar la guerra, sino crear a una Ucrania próspera. To end the war, but it's more. Bueno, y hasta ahí eso es lo único difundido hasta ahora. Más de lo Por mismo. Telegram, ni siquiera en los medios convencionales. Bueno, en realidad deben haber comenzado la guerra porque querían la bonanza económica de Ucrania. A partir ¿no? Efectivamente. Pero hay que mantener la ficción, hay que mantener la idea, y el problema es que esto luego toda la prensa occidental esto lo recoge y dice, oh no, Marco Rubio ha dicho que sí, que las cosas avanzan y que están prosperando y que oye, que ha habido progresos en las negociaciones y tal, y siguen con el cuento porque es lo que quieren los norteamericanos, seguir con el cuento, con la narrativa, no, sí, avances y tal. Bueno, ahora hay un estancamiento, pero y al cabo de poco tiempo vuelven a decir, no, pero hemos hablado con unos o con otros, y ahora hay avances y se retoman y tal. Esto, o sea, lo de hay avances, hay progresos, estamos esperanzados en llegar a un acuerdo de paz. Ahora mismo las cosas están estancadas, estamos desilusionados, a veces con los ucranianos, a veces con los rusos, para volver otra vez a decir, no, hemos hablado con unos, con los otros y tal, y otra vez hay avances y tal. Sí que lo vienen diciendo desde que Trump está en el poder. Es decir, es la misma historia que nos cuentan siempre. Si es que, sí. Bueno. Mientras tanto, aquí, sin música, estas imágenes del día de ayer difundidas por los propios ucranianos, un dron marítimo ucraniano atacando a un tanquero, así los llaman a estos barcos cargueros de petróleo o gas, tanqueros los llaman, en las costas de Turquía, en el Mar Negro, ¿sí? En el Mar Negro, pero en las costas de Turquía, los servicios de inteligencia ucranianos realizaron ataques contra 2 tanqueros de la denominada Flota Fantasma rusa, ambos de bandera de Gambia. Aquí las imágenes del momento del ataque de ambos barcos. En el momento del ataque, ninguno de estos barcos presentaba sus depósitos llenos, ambos aparecían vacíos, pero aún así generaron una gran explosión y uno de los barcos, lo vamos a presentar ahora en un ratito, en este momento está zozobrando, ¿sí? Aparece ya semi-hundido, el otro por el momento no. ¿Cuál es el significado de esto, Fernando, en tu opinión? Más desesperación, es decir, han atacado, pues eso, estos petroleros que lo que estamos viendo de las explosiones y luego el combustible ardiendo no es lo que transportaban, porque no transportaban nada, estaban vacíos, es el propio combustible del barco para que funcione, que es una cantidad enorme. Lo hacen además en aguas territoriales, en aguas, bueno, creo que en la zona económica exclusiva turca, en cualquier caso, en zona turca. Y afectando también a los intereses de kazajos, porque también ellos utilizan el Mar Negro para sacar su petróleo, pues es lo más fácil, y lo sacan además por Rusia. El 80% del petróleo kazajo que sale exportado hacia Occidente y tal, y que no va a China, sale por Rusia. Entonces, bueno, pues, zona portuaria que también han atacado muchas veces los ucranianos, tal. Entonces, bueno, es una acción a la desesperada, a ver si buscamos provocar algo que cree caos, que cree revuelo y que obliga a los rusos a responder.
porque esto, al fin y al cabo, pues no es más que un ataque contra los intereses rusos encima en la zona de Turquía. Es decir, pero yo creo que todos estos ataques ya son muy a la desesperada, saben que Putin no va a responder ante esto y que lo único que sería capaz de crear pues eso, una respuesta rusa ya brutal, desmedida, tendría que ser alguna barbaridad del tipo de bombardeamos una central nuclear como la de Zaporilla, por ejemplo, o como en su momento la de Kursk, o como otras muchas que hay que pueden ser atacadas por drones y que de hecho han sido atacadas por drones, pero bueno, habría que atacarla con algo más duro que un simple dron, de tal manera que el incidente ya es tan grave que los rusos se ven obligados a responder de una manera durísima. Claro, el problema está que quien está detrás de esto, pues los ucranianos no se atreven a hacerlo, digamos, sin el patrocinio, la dirección, fundamentalmente de los británicos, que son los que están ahora mismo buscando como locos la provocación y digamos, la escalada, pero claro, la escalada que no lleva a una guerra nuclear. Porque, entonces, al final, pues están haciendo ese tipo de cosas que no son suficientes para que Putin diga, no, vamos a responder, y más cuando ya tiene la guerra ganada. Entonces, al final, estas provocaciones se quedan en esto, en cosas a las que los rusos no van a responder directamente. Ya están respondiendo en el campo de batalla todos los días. Es decir, y hacer una barbaridad, como por ejemplo, bombardear la central nuclear de Zaporilla y contaminar media Ucrania, bueno, no, toda Ucrania, una parte de Europa y una parte de Rusia, pues no, porque esto ya sería, además, que ya los norteamericanos, teniendo la excusa perfecta, abandonarían completamente a los ucranianos y ya no es que le bombardearían los rusos, es que le bombardearían los rusos y los norteamericanos. Es decir, quiero decir que ya es muy difícil encontrar algo por parte de los servicios secretos británicos que pueda provocar eso, puesto que si después de, no olvidemos que es que, entre otras muchas cosas, de las 250.000 cosas que han hecho los occidentales, fundamentalmente los británicos, aunque no solo los británicos, está, es decir, utilizando a los ucranianos, está el ataque al sistema nuclear estratégico, de defensa estratégico ruso. Si los rusos no han respondido a esto, que en el caso de Estados Unidos la respuesta hubiera sido brutal, salvaje, si no han respondido ante esto, ¿qué hay que hacer para que respondan? Pues una salvajada aún mayor. Los medios occidentales presentan a estos barcos como 2 barcos de la flota en las sombras rusa, la famosa Shadow Fleet en inglés, como explicación para los demoledores y las demoledoras, para la audiencia. Por cierto, nosotros de camino a los 3.000 demoledores conectados y 1.500 likes. Demoledoras, ayúdennos contra la censura y contra la desmonetización constante de nuestras transmisiones. ¿Qué cosa la flota rusa en las sombras, Fernando? Estos barcos de bandera gambiana representan en realidad propiedad rusa. No, ¿qué cosa la flota en la sombra? No, bueno, ya, a ver, la matriculación de barcos se hace por parte de las grandes compañías, etcétera, en países generalmente que tienen una situación fiscal muy favorable, o que directamente no se pagan impuestos, etcétera, etcétera. Con lo cual te encuentras, pues eso, países como Gambia, que es con todos los respetos, iba a decir una burrada, es una porquerilla de país, porque sé que es, a ver, el caso de Gambia además es especialmente digamos, salvaje. ¿Por qué? Porque en la época colonial resulta que van los franceses y dicen ¡pum! Senegal. Y dicen ¡pum! Imaginaros aquí el mapa. Aquí se ponen los franceses y un poco más abajo los franceses. Y llegan los británicos y dicen y nos ponemos en medio para fastidiar. A partir de ahí profundizan y se crea un país que, si vemos el mapa, muy estiradísimo, muy pequeño pero alargadísimo, producto de una división colonial absolutamente absurda, sin ningún sentido. O sea, entonces, claro, pues, estos viven de lo que pueden. Mirar, lo de Senegal y Gambia es de traca. Es decir, porque ya digo, esto fue en las luchas por hacerse con zonas portuarias
en África, pues aquí lo tenemos. Es decir, fijaros, ahí es que apenas se ve, es como una pequeña lombriz, digamos así, alargada, debido a que los ingleses, en una zona que estaba controlada por los franceses, ¡pum!, metieron un enclave. Y luego, al ir profundizando hacia el interior, pues se fue profundizando los franceses en su inmensa mayoría del territorio, y los británicos vieron en forma casi lineal y casi con la misma dimensiones, con la misma anchura del territorio. Por eso vemos estas cosas tan raras en África. Claro. Sí, la pregunta sobre la flota, la flota en las Claro. sombras, pero así el nivel de conocimientos de Fernando, mencionado Gambia por casualidad, por la bandera Sí. de No, Gambia bueno. en estos barcos, Sí. y él puede comenzar una exposición Un sobre la rollo. historia de Gambia. Es el nivel Un de rollo. conocimiento de Fernando. Adivinanza, si ya podés esta, ya ganador de Ya, bueno, todo. bueno, no, pues ¿Podés difícil. responder cuál es la capital de Gambia? Porque no he escuchado en mi vida el nombre de esta ciudad. Uf, ¿Recordás el nombre de la ya me capital? pones. Y ya como Desde que yo estudié todas las capitales y tal, de épocas prehistóricas, porque la de Senegal es muy fácil, Dakar o Dakar, pero la de Gambia, aparentemente, según Wikipedia, yo sinceramente ni idea, no me Fernando, acuerdo nada. Banjul, una ciudad llamada Banjul. Vamos, pero además es que cambian de nombre, quiero decir, uno de los problemas, no, es verdad, en África, un caso muy conocido, cuando llega la descolonización, se crea el Congo Sí. como República del Congo. Luego llega Mobutu y dice, no me gusta el Congo, lo voy a llamar Zaire. Bueno, y cuando ya se cargan a Mobutu, dicen, pues otra vez el Congo. Entonces, claro, estos cambios hacen que además ya estés perdido. Dice, oye, ya no sé ni quién es esto. Es decir, y bueno, pero vamos, igual, yo me acuerdo que ya cuando, bueno, yo era pequeño y tal, una vez veo un barco tremendo y tal, bandera de no sé qué, Monrovia y tal. Yo, ¿Monrovia? ¿Esto qué es? Yo lo busqué, Liberia, la capital de Liberia. Liberia es un país de Chichinabo, es decir, Sí. Liberia es bueno, un país formado por los esclavos esclavos africanos estadounidenses o en Estados Unidos liberados de liberados y vueltos vuelta allí. a África y fundando un Claro, estado. pero para formar un estado, pues dices, ¿y qué pasa? Pues eso. Es decir, tiene una serie de regímenes fiscales, etcétera, que hacen que te vayas a matricularlo allí. Por eso vemos unas flotas brutales de estos países, y luego a lo mejor la flota de Alemania tiene 5 barcos. No es que tenga 5 barcos, tiene un montón, pero matriculados en todos estos sitios. Pasa igual que en Grecia. Grecia sí que tiene, pero Grecia es otro de los países típicos que tiene una flota, en teoría, monstruosa. Pero no es que sea de los griegos, es simplemente que son barcos de armadores de otros países que están matriculados en Grecia, porque tienen una serie de ventajas. Por eso digo, pero vamos, sí, la flota en la sombra. Bueno, a ver, esto de la flota en la sombra, sí le sabe todo el mundo cuáles son. Quiero decir, o sea, no es la sombra, será porque no se ponen al sol los barcos cuando atracan y se ponen a la sombra, porque todo el mundo sabe quiénes son y tal. Dentro del mundillo se sabe qué barcos utilizan, qué ruta llevan, dónde están matriculados. Hombre, y no olvidemos, y se hace la vista gorda. Ojo, porque muchos de estos barcos en la sombra, de la flota rusa en la sombra, se utilizan para trasvasar gas o petróleo en aguas internacionales a barcos europeos o, vamos, europeos, matriculados en otro sitio, pero que ya no son rusos, digamos, que son barcos de otro tipo y que pueden entrar libremente en la Unión Europea sin mayores problemas. Es decir, y todo esto se hace sabiendo lo que se hace. ¿Por qué? Porque no lo olvidemos, necesitamos el gas ruso. No hay otra. Nos guste, no, porque no hay más. Sí, en concreto, la flota en las sombras básicamente representa una flota de barcos a partir de la cual los rusos pueden realizar la exportación de sus combustibles, de su energía, de su petróleo, de su gas, a pesar de las sanciones occidentales. Muchos barcos, muchas compañías navieras, en respuesta a las sanciones, abandonaron la actividad naviera con Rusia, entonces en su reemplazo aparecieron otras empresas
no necesariamente rusas, con otros barcos, y esa representa la flota en las sombras. A eso caracterizan como la flota en las sombras. Un verdadero delirio esta idea de la flota en las Sí, sombras. Básicamente, los barcos bueno, contrarios a las sanciones impuestas por Estados Unidos y por Europa. Bueno, si estos barcos de propiedad real rusa o de otros país, qué maldad. no lo podemos No hay que olvidar determinar, que intrascendente. Sí. el horror vacui, es decir, que en política, en economía, el vacío se llena inmediatamente. Entonces, si alguien deja de hacer negocios en algo, pues ya vendrán otros y lo harán. Es decir, las grandes, por un ejemplo así muy conocido, las grandes compañías europeas, fundamentalmente alemanas, que vendían los Audi, los Mercedes, los tal, en Rusia, cuando se tienen que ir, pues ¿qué pasa? Que llegan las chinas a lo bestia porque el vacío se tiene que llenar. Y los chinos ahora mismo venden coches allí en Rusia pues como churros. Sí. Si no son los chinos, pues serán otros. Es Y si decir, queremos un ejemplo más trágico, cuando de sí, repente en algún país, en México, en sí, Colombia o en Estados Unidos, realizan la captura de un narcotraficante a cargo, a la cabeza de un cártel de drogas, bueno, al poquito tiempo, en lugar de ese cártel aparece otro, o en lugar de ese capo narco aparece otro, solo que en el medio comienzan disputas por la suplantación de esa figura y eso genera masacres, ¿no? Pero sí. desaparece uno, aparece otro, Claro, el debido a la negocio es existencia de el una negocio. demanda, prácticamente. Exactamente. Fernando, querido, antes de que presentemos el último tema relativo a Venezuela, quería presentar unas imágenes producidas en exclusiva por el propio Fernando. Sí, eh, hoy mismo. y hoy mismo. Tremendas. Y por cierto, una vez más llamo a los demoledores y a las demoledoras a que nos acompañen con comentarios, con el pulgar arriba y con todas las interacciones posibles con la plataforma, porque eso genera la difusión de nuestros videos y nos ayuda contra la censura. Aquí las imágenes de Fernando, esto todavía no visto, enviado hace un rato por No he visto en Fernando. ningún sitio. O sea, esto grabado Aquí, hace sí, unas horas. ahí. Hete aquí la decadencia de Ahí. Occidente. Un momento que otra vez la plataforma. Esto es Madrid, ¿eh? Ahora sí, así, ahora sí. Hete aquí la decadencia de Occidente. Obsérvese el estercolero tan estupendo que hay cerca de mi calle. Una mezcla de dejación de los servicios públicos y de falta de civismo por parte de la gente. Pero esto es lo que hay. Dejemos que pasen estas señoras, porque esto es una guarrería. Y así es lo que hay, aquí es lo que tenemos. La guarrería también llega a estos polletes, como se puede ver, aquí unos impresentables que se han dejado la Coca-Cola y no sé qué es esta porquería. Pues bueno, pues esto es lo que hay. Aquí podemos ir viendo el estercolero dominical. Porque, entre otras cosas, todo esto está lleno, a rebosar, por lo menos lo de los cartones. Este es, a ver, el del vidrio. Pero bueno, aquí una última visión a esta inmundicia. Y todavía hay gente que piensa que Occidente, y España en concreto, Europa en general, estamos a la vanguardia de la civilización, porque esto hay que, realmente para creer esto hay que estar muy mal. Y luego criticamos a los chinos, por ejemplo, a los rusos, fíjate tú. En fin, qué cosas. Los chinos, en fin. Los chinos ven esto y se pegan un susto de lo asquerosos y decadentes que somos los europeos. ¡Hala! Hasta la siguiente. Fernando, Pues una pregunta. ¿Realizaste esta grabación en Madrid o en Berlín? Porque aquí en la puerta de mi casa exactamente lo mismo. Más de lo mismo, ¿no? No, en Madrid, pero por lo que me cuentas, esto se puede internacionalizar dentro de Europa. Pues esto es lo que hay. O sea, y todavía yo entiendo que la imagen que generamos hace mucho tiempo de esa Europa próspera, del welfare state, del estado de bienestar y tal, donde Alemania y los nórdicos eran pues eso, el paraíso sobre la tierra, todavía eso caló mucho y mucha gente todavía tiene esa visión de Europa, pero esa Europa hace ya muchísimo que dejó de existir, pero muchísimo, ¿eh?
Entonces, la Europa es una Europa de la pobreza. Es decir, pero es que en cosas casi como estas se ve a la gente rebuscando. A ver si encuentra comida. Es decir, ojo. Es decir, y yo, ya digo, esto cerca de mi calle, yo no vivo, no voy a dar más datos porque ya sería, pero yo no vivo en una zona pobre de Madrid, en un barrio pobre de Madrid. Quiero decir, no vivo en una zona chabolera y tal, no. No. Vivo en una zona, digamos, en un barrio más o menos rico. Bueno, sin más o menos. Imagínate si te vas a los barrios pobres, donde los servicios son peores. Pues claro. Pues, pero esta es la realidad. Y tú vas andando por la calle y la sensación de decadencia, no hay que más que mirar a la cara de la gente. La cara de la gente no es una cara de felicidad. Por ahí una señora pasando y diciendo, ¡qué barbaridad! Claro. Justo de Sí, fondo. sí. La pobre señora, yo por eso he quitado para no filmarlas, las pobres señoras, pues eso, diciendo, pues esto es una guarrería, es una barbaridad, efectivamente. Bueno, pues sí, pero esta es la realidad. Es decir, esto es lo que están consiguiendo el Partido Único Europeo, cargándose la educación, la sanidad, los servicios públicos. No olvidemos que en Madrid los servicios públicos están subarrendados a empresas privadas. En este caso, claro, es decir, el sistema de las basuras recogidas, bueno, la recogida municipal, pero buena parte de todo este tipo de tinglados está arrendado a empresas concretas. Es decir, bueno, y pues ya vemos los servicios privados. Muy caro, carísima la recolección de basura. Todos los meses, por lo menos aquí en Alemania, acá nada de municipal, todas empresas privadas, y todos los meses desembolsamos una cantidad enorme de dinero para un servicio deficiente, sumado además a, bueno, el desprecio de gente tirando basura por todos lados. ¿Muchas ratas en Madrid, Fernando, o no tanto? Yo por el momento no he visto muchas. En Madrid yo he visto ratas, pero hace bastantes años, y especialmente en el metro. En el metro sí veías alguna que pasaba. Hace tiempo que yo en el metro no veo ninguna. Bueno, estamos hablando en el siglo pasado. En Alemania, Fernando, en ese sentido, entonces a la cabeza, porque acompaña ese chiquero con un falso ecologismo, el cual determina que las autoridades públicas no realicen trabajos contra las pestes. Entonces, por ejemplo, en el parque en la esquina de mi casa, la diversión con mi hijito de 3 años, él en su bicicletita recorriendo el parque conmigo, contando las ratitas. Cada tanto, bueno, las ratitas, unos bichos así de la cola. La rata africana, la famosa rata africana. Bueno, y vamos contabilizando en el camino las ratas cruzando. Lo voy a documentar en video, voy a realizar un video, porque esto aparece como extremo. Saca, lo cuentas y dices, no, hombre, no, qué exagerado. Claro, pero no. Ratas. Que sí. Al final con ternura las ratitas, como una ratita. Ya, da de comer, en vez de dar de comer a las palomas, da de comer a las ratas, ya directamente. ¿Para qué vamos a andar con tonterías? Oye, y ya en vez de tener de animal doméstico perritos, gatitos, tendremos ratitas, ¿no? Es decir, ahí con el collar las sacaremos a pasear. Es decir, más ecológico. Más ecológico. Pero es que estoy seguro que mucho peor. Acuérdate de las imágenes de qué ciudad era de Coventry, yo no me acuerdo. Es decir, en Inglaterra, en Reino Unido, que aquello ya era, vamos, el festín de las ratas, o sea, las ratas ya. En Birmingham. En Birmingham. Bueno, pues eso ya, aquello era por todos lados, o sea, ya tenían que ir la policía directamente a matarlas a cañonazos. Es decir, porque aquello era peligroso. Es decir, bueno, pues esta es la realidad de Europa. Es decir, yo ya digo, yo sobre todo a la gente joven, y mira que yo soy europeo y yo seguramente me terminaré quedando por miles de razones, pero yo sobre todo a la gente joven que tiene un futuro por delante y tal, que se vayan de Europa, que se vayan, bueno, muchos ya se han ido, es decir, pero vamos, que se vayan porque el futuro no pasa por Europa. Eso ya se lo digo. Es decir, pero esto al 100%, o sea, de otras cosas puedo decir, bueno, pues no sé, es posible, es probable, igual que digo, y tú también, y vamos a acertar con absoluta seguridad, los rusos van a ganar la guerra en Ucrania. Esto lo venimos diciendo prácticamente desde que empezó la operación militar especial.
porque los rusos son buenos, porque son santos, porque son más altos, más guapos, más simpáticos, más inteligentes. No, porque son hechos objetivos. Cuando te pones a contabilizar población, capacidad de producción armamentística, sistemas de armas, etcétera, etcétera, y dices, pues ya está, van a ganar estos. Y además es una potencia nuclear. Olvídense, quiero decir, no pueden ganar. Efectivamente, no pueden ganar. Es como si yo, es decir, pues España o Francia, mejor dicho, Andorra se enfrenta en una guerra que no tiene ejército contra Francia o contra España, pues la pierde. Quiero decir, y no es porque unos sean mejores o peores, es que nos echamos cálculos y nos sale que no, que es imposible que Andorra gane. Pues esto es igual. Es decir, bueno, pues igual, ya te digo, Europa se va a convertir en el tercer mundo más tercer mundo de todo el planeta. O sea, África, dentro de 20 o 30 años, estará 20.000 veces mejor que Europa. Fíjate lo que digo, África, que se supone que es la pobreza mayor. Bueno, pues en 20, 30 años, África estará mucho mejor que Europa. Europa será el estercolero del mundo. Europa será la bazofia que nadie quiere. Aquí solo vivirán la gente que no puede vivir y emigrar a otros sitios. Si no al tiempo. Sí. Para colmo, genera sorpresa a veces las opiniones de muchas personas viviendo aquí, europeos, generan sorpresa porque si en algún momento ellos consultados sobre África, América Latina, Asia, inmediatamente responden, no, porque, sí, todo sucio, nosotros todo somos lleno de europeos. ratas, y mientras tanto Sí. las ratas cruzando por entre tus pies, más o claro, menos, ¿no? Sí. Pero bueno, esa coexistencia todavía de ese supremacismo arcaico con una realidad sí, y con una cultural y disonancia tal. cognitiva. Porque es que mire usted, esto la cuna de la civilización, los griegos, los romanos. Y tú vas y dices, no, si lo de los griegos y los romanos me parece muy bien, pero eso fue hace mucho, ¿eh? De eso queda muy poco ya, por decirlo suavemente. Vamos a presentar el último tema después de este Sí. momento, Momento sí, de heavy, humor ratístico. gore, sí, esto terrible. Por aquí, Fernando, de hace algunas horas ya, la publicación de Donald Trump a todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas. Les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. Gracias por su atención, presidente Donald J. Trump. El anuncio de Trump hace algunas horas, casi ya el día de ayer. Los vuelos internos de Venezuela todavía aparecen en el aire, aparecen activos, recorren el país. 4 aerolíneas todavía participan en el tráfico aéreo en este momento dentro de Venezuela. Más allá de esto, lógicamente, una decisión de este tipo y más allá de lo ilegal y de lo inmoral de todo esto, genera, lógicamente, nerviosismo. Aquí el análisis en CNN, de un analista sobre esta situación. Por aquí, un segundito. Pero ahora sí, aquí. What do you think we should read into this? ¿Qué significa básicamente este anuncio de Donald Trump? Y responde este señor. We should read into it that strikes are very probably going to occur over the course of this week. Esto deberíamos interpretarlo como un indicio de que muy probablemente en el correr de la semana Estados Unidos llevará a cabo ataques contra Venezuela. Un experto militar en 2 minutos, acá el nombre, almirante retirado James Stavridis, ese es el nombre de este
ex oficial estadounidense. Un poquito más presentamos de sus palabras. If you think back to the Middle East, you and I were discussing that a few months ago. The airspace over Israel and parts of the Middle East was repeatedly. Si pensamos en el Medio Oriente, sobre lo cual hablábamos hace no mucho tiempo, esta situación fue vista también hace no mucho tiempo. Closed not only by the sovereign states there, but also from warnings from U.S. and other entities. Same situation. Vimos la misma situación, no solamente de Estados Unidos, sino de otros países también, el anuncio del cierre del espacio aéreo de Irán. And here, the fact that the president is, in my view, in this case, if he's going to launch airstrikes, I think it's a responsibility on the part of the U.S. to let commercial aircraft, Venezuelan air. Pienso que es responsabilidad del presidente, si va a llevar a cabo ataques aéreos, avisar a las aerolíneas comerciales venezolanas o internacionales. Aircraft know that strikes are coming, so these could be Tomahawk missiles, these could be drones. Para que sepan que deben interrumpir el tráfico aéreo, ya sea con misiles Tomahawk, los ataques. Drones, these could be Marine helicopters, bringing Marines ashore. O con helicópteros de la Marina llevando Marines efectivos a las costas. All of that creates a lot of complications in the skies over Venezuela. So when you hear the President of the United States throw that. Todo eso generaría eventualmente muchísimas complicaciones sobre los cielos de Venezuela. Por eso cuando escuchamos al presidente estadounidense diciendo estas cosas, warning out there, to me it sounds like strikes are coming probably sooner rather than later. Por eso, para mí, esto significa, cuando escuchamos al presidente diciendo estas cosas, que los ataques están viniendo más temprano que tarde. Y, por cierto, este video, como cortesía de nuestros hermanos de Guerras y Geopolítica, allí arriba a la derecha, el logotipo del canal Guerras y Geopolítica en Telegram, para mí uno de los mejores canales sobre geopolítica en Telegram en español. Todo el mundo invitado a la suscripción a ese canal hermano. Fernando. ¿Cuál es tu visión de esto? ¿Cuál es mi visión? A ver, este señor, por cierto, además de ser almirante, era fue general en jefe de la OTAN. Lo ponía ahí. El tipo, es decir, o sea, que no es ningún sargento chusquero, es decir, pero vamos, teniendo en cuenta los vaivenes de Trump, de que también depende mucho de a quién esté escuchando más en cada momento, ¿no? Si escucha más a Marco Rubio, perdón, no sé en qué estaría yo pensando, Marco Rubio, es decir, pues evidentemente va a atacar Venezuela. Pero si está escuchando a otro, pues más sensato, pues a lo mejor no. Lo que sí queda claro, a ver, con esto quiero decir que Estados Unidos históricamente es especialista en tomar decisiones absurdas desde el punto de vista militar y político, lo han hecho constantemente y que eso suele acabar en derrotas, con lo cual, pues ahora que están en una situación aún más grave y peor, pues no me extrañaría nada que optaran por una opción absurda. Es decir, dicho esto, con lo cual, claro, ahí, pues bueno, es muy difícil especular sobre qué puedo hacer o no puedo hacer. Pero bueno, vamos a suponer que no toman una decisión absurda dependiendo del pie con el que se levante Donald Trump y con el asesor de turno que ese día le cuente la película a Trump. Bueno, pues, a ver, las opciones que tienen son invadir Venezuela, ocuparla y poner un régimen favorable a Trump con algunos de estos impresentables de la oposición que están en el exilio. Esto es de película de política ficción, no, lo siguiente. Quiero decir, esto es inviable. No lo conseguirían. Saldrían derrotados. Es decir, con lo cual, este escenario en principio yo lo descarto. Nunca se sabe, pero yo lo descarto. Luego, ¿qué nos van quedando? Nos va quedando
El siguiente, más bruto, es hacer lo que hace muchas veces, caotizar el país a base de bombardeos estratégicos. Hay que decir que, por desgracia, si los norteamericanos se ponen a atacar las instalaciones estratégicas que consideren, o políticas, o a descabezar el país atacando el Palacio Presidencial, etcétera, etcétera, esto, si lo intentan, van a hacer van a achicharrar Venezuela, porque los venezolanos, a pesar de los suministros últimos de rusos, chinos, iraníes y demás, no tienen capacidad para enfrentarse a una potencia como Estados Unidos, que además encima están al lado. Si estuvieran todavía más lejos, pero es que están al lado. ¿Pueden intentarlo? ¿Un escenario a la Libia o a la Siria? Caotizamos esto, que nadie lo controle, y en el caos pues nos vamos haciendo con el control de los yacimientos petrolíferos. Ahí mandamos, por ejemplo, fuerzas de operaciones especiales o compañías privadas de mercenarios y que tengan el control sobre eso. Ya lo hacen en Nigeria, de otra manera. Quiero decir, en Nigeria no hay de esto, pero en Nigeria, como el petróleo se roba y bueno, hay un montón de cosas, pues tienen compañías privadas, norteamericanas, británicas, etcétera, que se dedican a controlar que no se robe el petróleo de las compañías norteamericanas por parte de los nigerianos. Bueno, pues algo así. Es decir, podría ser. Me parece también una barbaridad. Pero que claro, sería arrasar medio Venezuela. Pero bueno. Lo más probable, pues, que lo que está haciendo con esto Trump es meter presión. Es decir, que lo que quiere Trump, a base de estas medidas que evidentemente crean nerviosismo, joder, te están cerrando el espacio aéreo, atacarán, no atacarán, ¿qué harán? Es meter presión tanto a la población venezolana como al gobierno venezolano. Y que en algún momento este tipo de medidas provoque que generales venezolanos, que, en fin, se cambien de bando y terminen acabando con el actual presidente y se pasen, ya digo, al otro bando y, bueno, pues pongan a uno de ellos, a quien sea, allí y controlen el país con el apoyo norteamericano. Algo de esto. Un poco con lo que pasó en Siria. Quiero decir que al final hubo muchas cosas, pero una de las principales, o la principal, fue que la mayoría de los generales sirios que tenían que defender, del ejército sirio que tenían que defender a Bashar al-Assad y Siria y tal, pues fueron comprados por los contrarios y o no hicieron nada o directamente se pasaron al otro bando. Pues algo así. Y mientras tanto metes presión psicológica. ¿Y cómo le metes presión psicológica? Pues haciendo ese tipo de cosas. Porque lo que no puede pasar, es decir, Trump, después de la que ha liado y de desplegar allí un montón de barcos, aviones, misiles y tal, ahora no puede llegar y decir, venga, misión cumplida. Hemos acabado con el narcotráfico venezolano, nos hemos cargado 20 lanchas de pescadores, pero decimos que son de narcotraficantes y ya está. Asunto solucionado. Esto no puede. O sea, tiene que al menos conseguir algo que pueda presentar como un éxito. Y bueno, al mismo tiempo estará presionando muy duramente con el tema del petróleo. Es decir, bueno, para que al final, si permiten que digamos, el actual gobierno, etcétera, se mantenga, sea a cambio de que las concesiones en el campo de petrolífero sean absolutas, todas. Y no olvidemos, no solo es que los norteamericanos se queden con todo, es que echen a los chinos y a los rusos, fundamentalmente a los chinos de Venezuela. Es decir, esa sería la otra parte. Pero, ya digo, en principio eso sería lo más probable. Es decir, pues ahora cojo y porque como hacemos lo que nos da la gana, pues cierro el espacio aéreo de Venezuela porque me da la gana. Bueno, esto ya es habitual en Estados Unidos, hacer estas cosas. Y mañana, pues otra cosa que me inventaré. Es decir, mañana, pues a lo mejor mando a los barcos a que hagan un embargo, pues, o que pongan minas y minen los puertos, como hicieron en Nicaragua, minen los puertos venezolanos, para que no pueda entrar ningún barco. Bueno, pues a lo mejor también. Esto lo han hecho muchas veces. Se trata de presionar a ver hasta dónde aguanta
la otra parte. Yo creo que esto es lo más probable, pero ya digo, aquí y encima como es América, es decir, como los estadounidenses consideran que es un patente cero y que ahí tienen mayor capacidad para hacer lo que les dé la gana que en el resto del mundo, que ya es mucha, pues a mí lo que me cuentan, lo puedo saber allí, que tampoco es que me lo cuenten asesores de Trump, pero bueno, lo que me cuentan así la gente que más o menos tiene cierta información es que ahora mismo es todo posible. Hay un sector que está, vamos, que vive en una irrealidad absoluta y que están por atacar Venezuela, y luego hay un sector más razonable que está, bueno, meter presión, tal, lo que sea, pero no llegar a un enfrentamiento militar. Va a depender de muchos factores que no controlamos. Vamos, pero yo creo que lo más razonable desde el punto de vista de los intereses norteamericanos, es decir, para no salir escaldados, sería esto, sería presionar al gobierno de Venezuela y a la población venezolana para conseguir romperla. Bien, interesante tu análisis. A propósito de análisis y de analistas, por ahí el amigo y compañero Santiago Martínez, cuyo programa, cuya transmisión va a comenzar en apenas 10 minutitos. Santiago, ¿qué tal todo por ahí? ¿Y qué vas a presentar hoy en tu programa? Buenas noches, Ezequiel. Buenas noches, Fernando. Hoy tengo un programa que yo creo que va a gustar muchísimo. Vamos a ver el ataque a los petroleros supuestamente rusos, que no son rusos, ¿no? Pero como es de la flota en la sombra, ahí todo encaja, desde una barca de remos hasta un petrolero, ¿no? Vamos a analizar, porque no solo es en el contexto de esta guerra, de que, que le dieron a un petrolero ruso, no, es que cambia totalmente las reglas del juego a nivel internacional, porque incluso durante la Segunda Guerra Mundial ni los nazis se atrevieron a atacar barcos con banderas neutrales. Solo lo hicieron casi el último mes de la guerra, hicieron un par de ataques, pero no se atrevieron a hacer eso ni los nazis. Y estos nazis de ahora sí lo hacen, ¿no? Y eso cambia mucho el juego, incluso a nivel, imagínate, terroristas, porque no estamos hablando de que te haga falta un submarino, un acorazado, un Sukhoi 24. Es que es una puñetera lancha radiodirigida, ¿no? Cualquier terrorista con un poco de medios, pues se monta una lancha de estas y se dedica a atacar pues barcos civiles, ¿no? Por ejemplo, pues en el Cuerno de África, como estamos viendo, ¿no? O sea, cambian las reglas del juego totalmente a nivel internacional. No es una broma. En Occidente le quitan hierro porque les interesa quitarle hierro al asunto, ¿no? Porque imaginemos que Rusia se dedica ahora enfrente de la costa de Grecia, por ejemplo, a atacar barcos civiles, porque van a Ucrania. A ver, imaginaros, vamos, le declaran la guerra, ¿no? Todos los países del mundo. Y después vamos a ver otro hecho muy importante, ¿no? Porque a consecuencia de lo que hablaba la Calas esta, ¿no? De que Rusia había atacado a todo el planeta y que era el peor del mundo, cuando en los últimos 100 años Rusia ha sido atacada un montón de veces, y si nos vamos más para atrás, más veces todavía, ¿no? Y, por ejemplo, vamos a hablar de cuando Rusia estaba en plena guerra civil, como 14 potencias occidentales atacaron Rusia durante años. No es una broma, aquí no se cuenta, pero murieron entre 5 y 10 millones de personas en esa guerra. Que yo no sé los rusos de dónde sacan tanta gente. Entre Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Revolución Rusa. Joder, es que si no llega a pasar todo eso, hoy en día Rusia pues tendría 400 o 500 millones de habitantes, seguramente, no me extrañaría, ¿no? Sería una bestialidad. Y bueno, vamos a darle un enfoque no de lo que nos cuentan en los medios tradicionales, claro, como siempre, pues estamos en Demoliendo y en DMP. Y yo creo que os va a gustar. Os espero a las 11. Os va a gustar mucho. Bueno, ya sabéis, más que interesante. Santiago, así que, interesantísimo. En 5 minutos, todo el mundo por ahí. Un abrazo, Santiago, y hasta pronto. Igualmente. Hasta luego. Mientras tanto, Fernando, por aquí, completamente de acuerdo con tu análisis sobre Venezuela. Para mí, la posibilidad de, o mejor dicho, la probabilidad de acciones aquí y la magnitud de las acciones responderá a la política interna estadounidense. Así de sencillo.
Efectivamente. Según las vicisitudes de la política interna, si Epstein, si las elecciones de medio término todavía bastante más adelante, pero bueno, si no Epstein, entonces Charlie Kirk, y si no Charlie Kirk, ¿cuál la última? La última Epstein, ¿no? Pero siempre algún escandalete por ahí, algún enojo. El enfrentamiento con Margaret Taylor Greene dentro del propio MAGA. Bueno, eso básicamente determinará si acometen una locura aquí o no. Más allá de lo obvio de nuestro rechazo, lo quiero presentar públicamente, de alguna manera, realizar una declaración pública de solidaridad y de hermanazgo con el pueblo venezolano frente a esta locura, ¿sí? Esto de que un presidente de un país determine de la noche a la mañana comenzar la conglomeración de tropas frente a las costas de otro país, comience a machacar a bombazos a lanchas, hasta ahora las únicas confirmadas, las de pescadores, y que incluso determine el cierre de su espacio aéreo y la amenaza de ataques o invasiones. Bueno, el orden mundial basado en reglas, ¿no? Como lo llaman ellos. Básicamente, la dictadura total y absoluta de el imperio estadounidense, sin desparpajos, con el mayor de los desparpajos, ¿no? Sin máscara alguna. Con todo descaro. Simplemente lo quería presentar públicamente, remachar una vez más allá de lo obvio de nuestro rechazo y de nuestro apoyo a Venezuela, lo quería dicho públicamente. Fernando, lo que quieras sobre el final, todo tuyo, a disposición. No, a ver, nada especial, simplemente esta semana que entra mantengámonos atentos porque más allá de las negociaciones y todo el paripé que van a seguir haciendo, la guerra sigue y los avances rusos son cada vez mayores y lo último que puede haber es que en Volchansk, por ejemplo, ya la parte urbana ya ha caído completamente, ya es una parte más o menos boscosa, con alguna que otra calle y poco más lo que queda. Siversk está muy tocado y todo apunta que Guliapole, que han entrado ya de dos direcciones, del sureste y desde más o menos el este, porque Guliapole es una ciudad así como en diagonal, digamos, pues ya están dentro, luchando. Es decir, entonces vamos a ver avances muy rápido porque, entre otras cosas, los ucranianos están en retirada. Y el quiebre, y esto lo entrelazamos, como decíamos antes, con la política, y es una mezcla explosiva. O sea, crisis energética, crisis política, crisis militar, todo puede saltar por los aires en cualquier momento. Aquí la decadencia occidental. Observa ser el estercolero tan estupendo que hay. Creí que ibas a lanzarle un misil al estercolero para eliminarlo. A veces esta plataforma con ese problema en el paso de un video a otro presenta el audio del video nuevo y las imágenes del video anterior hasta que reacciona y comienza el video. Bueno, o sea, a ver, es una solución un poco drástica, pero eliminaría la basura, eso ya te lo digo. Un poco drástica, las cosas como son. Por acá pasando la señora. Aquí la decadencia de Occidente. Observe ser el estercolero tan estupendo que hay. Pero no es el único, que si seguimos andando, vamos al siguiente, encontramos algo parecido. Y vamos a otra calle y más de lo mismo. Y así es lo que hay. Aquí es lo que falta de civismo por parte de la gente. En un momento, qué barbaridad por ahí. Hasta el perrito se aparta diciendo, joder, esto que peste. Es decir, y así es lo que hay. Bueno, querido Fernando, un abrazo, demoledores y demoledoras. Hasta siempre. Esperamos el miércoles tu vídeo de las ratitas en Berlín. Bueno, yo comprometido a un video con las ratas en Berlín.
Perfecto. Venga. Nada difícil. Abrazo. Chau, chau. Abrazo, hasta luego.